Bienvenidos a Sabores que Inspiran, aquí en Sabores Fusión. En el día de hoy tenemos un episodio que es un ejemplo de vida, un ejemplo de sobreponerse a los no, a los muchos no que tiene la vida. Hoy con nosotros Verónica Rossi, abogada, también docente que ayuda a muchos jóvenes a que puedan lograr su objetivo, que es recibirse. En el día de hoy, en Sabores que Inspiran, Verónica Rossi. Venite que lo vemos juntos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabores que Inspiran, y en el día de la fecha estamos con Verónica Rossi, abogada conocida de nuestra ciudad, concejal también de nuestra localidad. Vero, gracias por venir. Muchas gracias a vos por haberme invitado y dejarme hablar un poco y conversar con ustedes. Bueno, Vero, en este espacio, cuando se inició este ciclo, los dueños aquí del lugar, los referentes, nos decían que queríamos tener personalidades de la ciudad que por allí inspiraran a otros a hacer diferentes cosas, y nosotros, además de conocerte del consejo, te conocemos de otros lugares y, por ejemplo, queríamos reflejar eso también. Después también te voy a consultar el tema del papel de la mujer, ¿no? en ciertas cuestiones. Pero para empezar con la entrevista, contanos un poco dónde te formaste, dónde estudiaste, primario, secundario, explátate primero en ese sentido. Bueno, yo al principio hice mi primaria en la escuela Mitre, la escuela Bartolomé Mitre, luego el secundario en el famoso ENCO, y cuando culminó el secundario en el 97, inició mis estudios en la Facultad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Abogacía. ¿Qué estudiaste ahí, Ver? Abogacía. Comencé a hacer la carrera, que en un momento tuve que dejar de estudiar por una situación, más que nada por el hecho de que en el 2000 mi viejo fallece y mi viejo tenía el bar, tenía la carnicería y eso era fruto de que yo me pudiera mantener en Córdoba, porque hicieron todos los sacrificios habidos por haber mis viejos, que en ese momento no era muy fácil que digamos mantener a un adolescente en Córdoba estudiando. Yo cuando ingresé a la facultad en el 98 vivíamos en la casa de Oliva, no sé si recordás, sí, en el municipio teníamos eso, mi viejo pagaba también lo que era la cuota de esa casa con trabajo, y mi vieja también, porque mi vieja también supo trabajar mucho para eso, y cuando en el 2000 mi viejo fallece, yo tengo que dejar la carrera y venirme para acá porque mi vieja trabajaba en el bar y en la carnicería, y ya al no estar más mi papá, la carnicería no funcionaba más. Ahí, Vero, hay un punto clave en esto que te decía recién, de por ahí volver a empezar o sí. Esta cuestión de a veces los golpes que te da la vida. ¿Cómo fue en tu caso cuando fue un poco decisión tuya? Veo que hablaron con tu mamá, te tenés que volver. ¿Cómo fue esa parte? Y fue una decisión de todos, porque al verse mi mamá que no tenía más otro ingreso, tuvo que salir a trabajar a cuidar señoras mayores. Mi hermano tuvo que salir a trabajar también, y yo también. Entonces es como que la carrera se puso en pausa. No podíamos mantenernos los tres solos y mantenerme a mí en Córdoba. Entonces la dejé en pausa y me vine a trabajar con ellos tres. Y hasta ahí fue un momento en que no podía hacerlo viajando por una cuestión de horarios, porque yo empecé a trabajar en una estación de servicio. Los horarios eran totalmente rotativos, a la mañana, a la tarde, a la noche, y quise hacer un año viajando, pero no me daban los horarios, así que mi decisión fue dejarlo por ciertas situaciones, y que quizás no era el momento en ese tiempo de decir, sí, continuar y recibirme en ese tiempo. Eso te iba a preguntar. En tu cabeza estaba, ¿no?, que ibas a volver. No, sí, en mi cabeza siempre, porque fue algo que había dejado pendiente en mi vida. Ya de grande yo me recibo, pero era que yo dije, la voy a pausar por estas situaciones, porque no podía dejarlos a mi mamá y a mi hermano solos, y muchas deudas que habían quedado también por mi viejo, así que, pero yo era culminar con mi carrera, o sea, era algo que yo había soñado desde chica. Siempre me gustó la abogacía, siempre me gustó tratar de solucionar los conflictos, entender qué es lo que era el derecho, entender que es una herramienta
y mi sueño era recibirme. Pero bueno, se ve que en ese momento no era, ni más adelante tampoco, porque yo después de trabajar formé mi familia. Me casé, tengo mi hija y no era el momento tampoco. Era como que ya había pasado del 2000 al 2007, 2008, bastante tiempo y quise empezar, pero bueno, los horarios en la Facultad Nacional tenías que estar presente. Seguía trabajando en la estación de servicio, no me podían acomodar los horarios por una cuestión de que tenía que ser equitativo con todos. Y más allá de que mis compañeras, que hoy que son excelentes amigas, me ayudaban, me apoyaban, pero no podía, pero bueno. Después en el 2010 aparece la oportunidad de empezar a estudiar. ¿Cómo aparece, Vero, esa oportunidad? ¿Cómo aparece esa chance? ¿Fue inesperada? ¿La fuiste divisando que se podía dar o cómo se dio? Nunca me imaginé que iba a ser en ese momento. Viste que uno a veces no piensa, porque bueno, cuando termina el secundario uno ya cree que tiene todo armado. Es decir, del secundario pasas a estudiar, de estudiar pasas a trabajar, de trabajar pasas a formar una familia. Bueno, yo no lo hice, todo hace. Sí. Se me cambiaron un poco los planes. En el 2010, cuando me entero que en la ciudad, en la localidad vecina, abren instalan el siglo XXI, dije, bueno, voy a averiguar. Era una privada, iba a tratar de hacer el esfuerzo de pagarlo con mi familia y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no continuarlo ahí? Me reconocían materias de la Nacional, así que bueno, fui averiguando, lo fui haciendo despacio, muy lentamente, por trabajos, por la familia, por los tiempos, pero ahí fue donde comienza la oportunidad nuevamente de decir, bueno, ahora sí. Yo ya tenía mi hija que, bueno, tenía ya 3 años y mi marido que me decía, sí, dale, nosotros te ayudamos. Ella, buenísima, dormía, yo me llevaba los libros a la estación, estudiaba de noche en la estación cuando no había movimiento. Y cuando tenía que rendirle, pedía a mis compañeras que me cambiaran los horarios. Pero y ahí imagino clave, ¿no? El puntal familiar, en este caso, bueno, tu siempre. Marido que te dice, dale, estudia, tranquilo. Sí, porque si no hubiera sido por ellos, si no hubiera sido por él principalmente, porque también me ayudaba a pagar la cuota, y bueno, por supuesto también de cuidar a mi hija y hacer las cosas de la casa también, porque funcionar como un equipo. Exactamente, fue un pilar fundamental, un apoyo, y sumado que el llevar, traer a mi hija al colegio, el jardín, todo eso, suma porque muchas veces yo a lo mejor salía cansada del trabajo y a lo mejor me quedaba estudiando, y para no interrumpir ese momento, esa hora de estudio, él hacía la comida o llevaba a mi hija al colegio. Entonces fue algo que, como vos decís, es un equipo, y cuando yo dije sí quiero estudiar, me dijo, dale, nomás que nosotros te apoyamos, yo te ayudo. Pero seguiste con el trabajo, seguiste con el estudio, sí. ¿Cómo hiciste a la par con las dos cosas? Y trataba de cumplir con todo, porque bueno, como vuelvo a decirte, el trabajo era todo rotativo, necesitaba a veces días de estudio y a veces me lo daban, a veces no, lo acomodaba con mis compañeras de trabajo, los fines de semana me quedaba de noche estudiando, él cuando trabajaba también a veces se llevaba a mi mamá a mi hijo para cuidármelo, entonces como que era un equipo, pero bueno, vuelvo a decirte, yo empecé a retomar la carrera en el 2010. Y me llevó tiempo por una cuestión de horarios. Me ha ido mal en materias, que eso no es que me frustraba, sino que me ponía un límite porque no podía continuar con otra materia. O sea, creo que en la carrera habré tenido 3 bochazos, pero que eran materias que si no las rendía no podía continuar con el otro año. Pero bueno, vuelvo a decirte, lo hice muy lentamente, pero lo logré, lo hice, culminé. Claro, y ahí te recibiste y siempre seguiste trabajando, o ya en un momento, te hablo en la estación, ¿no? Sí. ¿O cómo hiciste en ese momento? Cuando estaba a 1 año de recibirme, decido dejar de trabajar. Bien. Porque ya los exámenes eran más rigurosos, necesitaba mucho más tiempo, entonces dejo de trabajar. Ahí es donde más me ayuda mi marido por toda la situación económica y pagar la matrícula y la cuota.
Y ese año que no trabajé, ese año me recibí. Bien. Ese año que fue justo, me recibo en la época de la pandemia. ¿En la pandemia? En la pandemia rindo la última materia, la única materia que rindo virtual. Claro, virtual. La rendí, esa fue virtual. Las ¿Por todo otras el las hice, protocolo de la pandemia? Exactamente, sí, porque no nos permitían ir a rendir a Córdoba, porque yo lo que hacía era anotarme a rendir en Córdoba, en la Pascal, rendir en Loncativo y rendir en Villa María para poder tratar de rendir todas las materias, porque yo quería recibirme. Bueno, pero ya se siente el olorcito a café. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me queda preguntarte mucho todavía, porque se viene una parte interesante por allí que es la más actual, pero ya se evidencia una gran historia de vida. Así que ya seguimos con más, no se vayan, hacemos una pequeña pausa y volvemos con más. De Don Juan a tu parrilla. De tu parrilla a tu mesa. Don Juan, Mercado de Frescos, en Rivadavia, esquina Irigoyen. Doña Emilia Eventos, de Pamela Rosa y Gonzalo Pascuali. Organización y dirección de eventos, casamientos, cumpleaños de 15, reuniones empresariales, todo tipo de eventos. Movilización en toda la zona, atendido por sus propios dueños. En redes sociales, Emilia Eventos 9. Contacto 353 56 28 559. Doña Emilia Eventos, de Pamela Rosa y Gonzalo Pascuali, James Craig. Corralón Villalón, todo para la construcción. Alambres rurales, bebederos, caños de alcantarilla, chapas, perfiles, ángulos, planchuelas, cerámicos. Contacto, teléfono fijo 0353 49 70 14, celular 351 31 02 302. Corralón Villalón, Amadeo Sabatini y Mendoza, Ruta Nacional número 9, James Craig.
Bueno, ya tenemos el café listo. Nos han traído unas delicatessen que tiene aquí sabores fusión. Seguimos con nuestra nota y fuera de micrófono con Vero hablamos de muchas cosas. Vero, te recibías, me decías, y creo que esta cuestión que te vemos por allí en tus estados, felicitar a los chicos cuando se reciben muy bien. También me decías que das clases. Quiero que me cuentes por qué das clases, qué te motivó a dar clases y también un poco este horario que me contabas fuera de micrófono. Sí, bueno, en realidad motivarme a dar clases fue cuando culmino la carrera, una vez en la virtualidad, que es la última materia que yo me recibo, no tenés el acompañamiento de los profesores. En la época de la pandemia se perdió mucho eso, porque cuando uno tenía dudas, yo viajaba a Córdoba, hablábamos con los profesores, y en la virtualidad, más que mandarte un correo electrónico o un WhatsApp que no te sacas la duda de la materia, eso se fue perdiendo. Entonces comencé a dar clases ayudando a mis compañeros, nada más. Y después dije, ¿por qué no hacerlo como un negocio, emprender en eso también? Y fui ayudando a algunos compañeros a recibirse con una materia, luego le fui agregando 2 y estoy dándole clases a las últimas materias de la carrera, donde yo comienzo a dar clases desde las 6 de la mañana, corto, tipo 9:30, 10, para irme a la oficina. Al volver a la oficina, tipo 2 de la tarde, comienzo con las clases nuevamente hasta las 5:30, 6 de la tarde, me voy a la oficina nuevamente y cuando vuelvo, si hay algún alumno que por alguna cuestión de horario, de trabajo, porque tengo alumnos de 20, 21, 40, 50 años, que a lo mejor no pueden acomodarse en los horarios, yo trato de amoldarme a esos horarios porque necesitas el acompañamiento siempre de alguien o la explicación de alguien, y eso me gusta. Y por supuesto más la satisfacción, como te decía recién, de que después te avisen un domingo a las 12 de la noche, Vero, me recibí, me fue bien con tus clases, me gustan cómo explicás o los ejemplos que das. Entonces eso también me ayudó mucho después de haberme recibido, de tener ese contacto con los alumnos y con compañeros que hoy en día son colegas. Pero un momento importante que no quiero dejar pasar en la nota es cómo llega la propuesta de la política, cómo te vas ingresando. Después, obviamente, vamos a hablar la parte de lo que es del Consejo Deliberante, ¿no? Pero, ¿cómo llega esa parte? No sé si llega, si lo buscaste, ¿cómo se dio? No, llegó. A mí la política siempre me gustó, de forma silenciosa, porque por respeto a la gente. No soy una persona de discutir o tener un referente político, pero siempre en las juntadas de amigos, de familia, yo escuchaba, observaba, no opinaba por el respeto. Sí, vuelvo a decirte, no tengo un referente político, pero sí me gusta ciertas figuras que tengan en cuenta los principios, los valores, el servicio público. Y cuando conozco a Carlos, a ECO, yo lo conozco dentro del Consejo de la Mujer. Bien. Yo estaba hasta el día de hoy, estoy como representante del Colegio de Abogados y como parte de la minoría ahora por el Consejo. Lo conozco a Carlos y fue justo en marzo del 2023. Cuando lo conozco a Carlos me invita a participar de las reuniones. Yo le dije que iba a tratar de ver porque por los horarios, en el horario que ellos hacen las reuniones, tenía que acomodarme, trabajo, oficina, clases. Y cuando lo conté en mi casa me dijeron, ¿pero te gusta realmente? Y le digo, la política me gusta, me atrae, me gusta porque eso de interactuar con la gente, tener comunicación, tener ideas, proyectar algo para la ciudad me gusta. Entonces dije, bueno, voy a acomodarme en el horario en que hace las reuniones. Y fue así, y fui a la primera reunión, y fui a la segunda, y creo que no he faltado nunca las reuniones que ha hecho ECO, y trabajar, conocerlos, al equipo, a Carlos, hizo que me gustara mucho más. Y bueno, por supuesto que después vino la propuesta por parte del equipo de Carlos de decir, bueno, formar parte de la lista, acompañarlo en la candidatura, que no claro, era... No es, ¿cómo es? Cosa menor. No es cosa menor, claro. A mí me sorprendió eso muchísimo. Fue esa parte. Me sorprendió mucho porque fue el de ir a andar y estar con ellos, tener conocimiento de todo lo que ellos venían trabajando, porque claro, ellos venían trabajando de antes. El equipo de ECO estaba ya formado. Yo venía a incluirme.
y escuchar cómo ellos trabajaban, el plan de gobierno que ellos tenían para la ciudad, eso me incentivó muchísimo. Cuando vi la propuesta, que no me voy a olvidar nunca, fue un sábado a la mañana donde Carlos se presenta en la oficina y me dice, mira, a ver, te presento la lista. Yo la iba leyendo, pero nunca le di importancia a quién iba como candidato. O sea, claro, sabía bien que Carlos estaba, pero no sabía bien quién iba a ir como vice. Claro. Te dijo la lista, te dijo los nombres. Me fue mostrando, sí, me fue mostrando. Me dice, mira, ¿qué te parece? Sí, me parece perfecto todo. Me dice, bueno, pero yo quiero que vos me acompañes. Me quedé helada. Sinceramente, nunca me imaginé, me dice, porque yo creo que vos podrías presidir el consejo, te veo con carácter, te veo con capacidad. Me quedé helada, digo, déjame que lo piense, que lo hable en mi casa también, pero bueno, después te doy una respuesta. Y me puso muy contenta porque más allá de que uno viene trabajando y que va afrontando desafíos día a día y que sé que me falta mucho por aprender, yo creo que el día a día siempre es aprender de las cosas. Yo creo que tanto en esta carrera de la abogacía como en la política vas aprendiendo un poquito de cada uno. Y cuando llegué a mi casa y lo conté, me dijeron, ¿te gusta? Sí, me fascina, me encanta. Entonces me dice, dale para adelante, te apoyamos. Así que ahí en ese mismo día, a la tarde le mandé un mensaje y le dije, sí, contás conmigo. Tenés ya una compañera para la candidatura. Así que, y bueno, así fuimos trabajando con Carlos, me fui teniendo conocimiento de cómo ellos venían trabajando, de los proyectos que se iban a presentar. Y bueno, y acá estamos, que bueno, por el voto de la gente hoy ocupo un lugar dentro del Consejo Deliberante. ¿Cómo es eso, Vero, de ser concejal? También siempre con la producción de nuestro programa intentamos buscar, no solo, viste, cuando hablamos de referente a veces buscamos, no sé si así por costumbre, el hombre o demás, y vemos mujer y nos gusta esto. ¿Cómo es? Contanos un poco desde el consejo, no solo el consejo deliberante, sino consejo que participe, como el de la mujer, ¿no? ¿Cómo ves tu rol? ¿Cómo ves el rol de la mujer? Contame un poco sobre eso. Sí, el rol de la mujer dentro del consejo deliberante es importante. Es como que tenemos un poco más de voz dentro del mismo y tenemos otra perspectiva de las cosas. Dentro de la política la mujer siempre fue más castigada, pero no solamente en la política. Yo he visto, y cuando hemos estudiado el momento de iniciar mi carrera, no estaba bien vista que una mujer estudiara abogacía, por ejemplo. Incluso se puso miles de trabas a la primera mujer que fue abogada para que no se recibiera o para que no se matriculara. Entonces siempre fue golpeada en ese sentido, la mujer discriminada en todas cuestiones de trabajo. Entonces yo creo que hoy en día que a la mujer se le permita trabajar o estar en la política o incluso estar en el consejo ha sido un progreso bastante grande. A mí principalmente dentro del consejo me gustaría que fuera mucho más activo, pero me parece que mi rol dentro de él mismo es ser un poco más mediadora. Me gustan mucho las ideas que presentamos, los proyectos, más a veces que no se pueden aprobar por algunas situaciones, pero me gusta estar y de seguir capacitándome, por supuesto, para continuar, seguro que sí. Pero es importante el rol de la mujer en cada uno de los trabajos que se presentan. Siempre han sido discriminadas y me parece que es importante. Bueno, justamente vos me decías recién dentro del Consejo de la Mujer. Yo hace 3 años que estoy dentro del Consejo de la Mujer. La intención es de que se aporten ideas, de que se pueda proteger a la mujer en momentos vulnerables. Y esa es la idea del consejo, de escucharlas, de que se presenten ideas y de acompañarnos todos. Está muy bueno. Pero ya llegando al final de nuestro programa, la pregunta que siempre hacemos es si sabes a dónde vas, si te tenés claro o te vas construyendo a medida que van pasando las circunstancias de la vida. Yo creo que día a día me voy construyendo, me voy capacitando, quiero seguir estudiando, quiero seguir incursionando en la política, seguir creciendo como profesional. Todavía tengo metas más por cumplir porque quiero seguir estudiando, porque no solamente era culminar mi carrera, sino seguir estudiando en algo más. Yo creo que eso va siempre acompañado primero de la familia,
pilar fundamental, mi hija, mi marido, gente que siempre te acompaña y que te impulsa a crecer, tus amigos. Yo agradezco inmensamente el grupo de amigos que tengo, tanto sea del secundario como de los que me traje del trabajo, que siempre me impulsan a seguir creciendo. Incondicionalmente mi familia, la gente nueva que se va agregando en mi círculo, y nunca escuchar las negativas de la gente. Vos sabés que, no te lo conté esto, pero cuando yo quiero dejar de trabajar, tenía un compañero que me dijo: Vero, ya tenés 37, 38 años. ¿Vos creés que te vas a recibir? Qué frase, ¿no? Así me dijo: ¿vos creés que después de los 40 vas a tener un lugar en la sociedad para trabajar como abogada o como lo que sea? Si donde estás trabajando tenés un trabajo fijo, tenés un sueldo. Me dice, no es fácil después de tener 40 años, 50, incluirte en una sociedad y conseguir trabajo. Me dice, yo te diría que no te fueras, que no siguieras eso. Ya está, no estudiaste, ya está. Y hoy me lo veo, me lo cruzo esa persona. No sé si se acordará de lo que me dijo, pero dije, menos mal que no me dejé llevar por eso. Que continué con el sueño de culminar mi carrera, y más allá de que tenés muchos golpes en la vida y que muchas veces te cierran las puertas, vuelvo a decirte, no es fácil recibirte a los 40. Yo agradezco tener un amigo que hoy es mi compañero de oficina, que me dio un lugar para poder crecer como abogada. Y esas son cosas que son oportunidades que no se presentan siempre. Entonces yo lo valoro inmensamente eso, como el que siempre me impulsan a continuar. Pero siempre tenés que rodearte de gente que te impulse a crecer. Siempre. Bueno, Vero, la verdad que ha sido fuente de inspiración para nosotros, seguramente para la gente que ve el programa, así que muchas gracias por estos minutos y que continúen por la buena senda. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y permitirme contar un poco de mi historia. Así pasó nuestra querida amiga ahora del programa, Verónica Rossi. Nosotros cerramos el programa, agradecemos a Canal 3 por el espacio, a Black Lion por la indumentaria, a Gesell también y a BC Importados por el calzado. Nosotros cerramos y los invitamos seguramente a ver otro episodio de Sabores que Inspiran.